espero que todo de aquí en adelante sea aún más bonito de lo que ha sido. El 7 de junio de 2022, una psicóloga exitosa, independiente y querida por su familia, dejó de responder el teléfono. Horas antes había abierto la puerta de su apartamento a alguien en quien confiaba plenamente. Esa tarde hubo bromas, risas y una conversación cotidiana que no anticipaba nada fuera de lo normal. Pero al caer la noche, Adriana no apareció en un compromiso familiar importante. Su ausencia fue el primer silencio inquietante de una historia que se desmoronaría en cuestión de días. Lo que comenzó como una desaparición desconcertante terminó revelando una traición calculada, movimientos captados por cámaras, intentos de negociar su vehículo mientras aún la buscaban con vida y un entramado de mentiras que se vino abajo pieza por pieza. En menos de 3 semanas, una familia pasó de la esperanza a la confirmación más brutal. El peligro no estaba afuera, estaba dentro. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Adriana Pinzón Castellanos nació a comienzos de la década de los 80 en Colombia, en el seno de una familia conformada por 3 hermanas. Era la hija del medio entre Sandra, la mayor, y Pilar, la menor, quien solía recibir los mimos propios de la más pequeña del hogar. Aunque los nombres de sus padres no trascendieron públicamente, sí quedó claro que fueron pilares firmes en la crianza de sus hijas. Les inculcaron disciplina, amor por el estudio, compromiso con el trabajo y sobre todo una fuerte unión entre ellas. Esa formación dio frutos. Las 3 hermanas crecieron, estudiaron y lograron insertarse en el ámbito laboral de manera estable. En el caso de Adriana, su vocación se inclinó hacia la psicología. En 1997 ingresó a la Universidad Santo Tomás y tras varios años de formación obtuvo su título profesional en 2003. Pero su ambición académica no terminó allí. Decidió fortalecer su perfil con una especialización en gerencia y recursos humanos en la Universidad Externado de Colombia, orientando su carrera hacia el ámbito organizacional y empresarial. Con una preparación sólida, Adriana comenzó a construir una trayectoria ascendente. En la reconocida empresa láctea colombiana Alquería, se desempeñó como especialista senior de selección y más adelante como coordinadora de gestión humana, consolidando su experiencia en procesos organizacionales y talento humano. Su desempeño no pasaba desapercibido. En 2010 recibió una oferta de Terpel, una de las compañías líderes en distribución y comercialización de combustibles y lubricantes en Colombia. Allí trabajó durante 3 años, periodo en el que adquirió conocimientos profundos sobre el sector energético y fortaleció su perfil directivo. En 2013, su experiencia la llevó a un nuevo escalón profesional. Fue convocada por Petróleos Sudamericanos Energy, empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en Argentina y Colombia. Asumió el cargo de coordinadora de recursos humanos en Colombia. Sus compañeros la describían como una profesional responsable, honesta, diligente y alegre. Para entonces, Adriana ya había construido una carrera sólida y respetada. Mientras su crecimiento profesional avanzaba, la familia seguía siendo el centro de su vida. En 2007 ocurrió un golpe devastador. Falleció la madre de las hermanas Pinzón Castellanos. La pérdida sacudió profundamente al núcleo familiar. Las 3 hijas cerraron filas alrededor de su padre viudo, acompañándolo en el duelo y fortaleciendo aún más los lazos entre ellas. Adriana, aunque no había formado una familia propia ni tenía pareja estable, mantenía un compromiso constante con su entorno más cercano. Sentía una protección especial por Pilar, la menor. Cuando ella decidió estudiar veterinaria, Adriana la impulsó y la apoyó tanto emocional como económicamente, ayudándola a sostener su proyecto profesional. Ese sentido de responsabilidad hacia los suyos sería un rasgo constante en su vida. Siempre estuvo dispuesta a tender la mano.
Y precisamente esa disposición solidaria marcaría un punto crucial en los acontecimientos que vendrían después. Hacia el año 2016, Pilar se enamoró de un hombre llamado Jonathan Torres. Se conocieron trabajando en un establecimiento dedicado al cuidado de mascotas. Ella ejercía como veterinaria y él se desempeñaba como técnico. La relación avanzó rápidamente. Como Pilar era la única hija que aún vivía con su padre viudo, cuando formalizó su relación, Jonathan se mudó a la casa familiar. En apariencia, la convivencia fue armónica. El padre de las hermanas lo recibió con entusiasmo, incluso con alivio. Después de criar a 3 hijas mujeres, disfrutaba tener a un hombre con quien compartir actividades como la pesca, una de sus aficiones favoritas. En 2018, la pareja decidió emprender su propio negocio veterinario en Zipaquirá. No contaban con todo el capital necesario, pero Adriana, quien estaba en mejor posición económica, intervino sin dudarlo. Les aportó el dinero que hacía falta para abrir el local, con la esperanza de que prosperaran y pudieran ofrecerle estabilidad al hijo que habían tenido. La ayuda no fue única. Con el tiempo, cuando las finanzas del negocio atravesaban dificultades, Adriana volvía a apoyar económicamente a la pareja. Para ella no era una carga, era su hermana menor. Y Jonathan, lejos de mostrarse incómodo por depender de esa ayuda, parecía asumirla con naturalidad. Mientras Adriana extendía su apoyo, había aspectos fundamentales de Jonathan que la familia desconocía por completo. Con el paso de la investigación, saldría a la luz que tenía antecedentes policiales por estafa, hurto y maltrato animal, además de investigaciones inactivas desde 2008 por violencia contra servidor público, lesiones personales e inasistencia alimentaria. También se supo que entre 2008 y 2009 había pertenecido al Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional, conocido como EMCAR, unidad especializada en operar en zonas de alta violencia como Cauca y Nariño. Allí se desempeñó como experto en explosivos y francotirador. Sin embargo, su paso por esa unidad estuvo marcado por conflictos. Sus compañeros desconfiaban de él. Lo describían como un mentiroso compulsivo y un hombre de carácter explosivo. Uno de ellos recordó que en cierta ocasión inventó la muerte de un hijo en un supuesto accidente de tránsito. Lloró frente a la brigada y recibió dinero recolectado por solidaridad. Más tarde se descubrió que todo era falso. Era irritable. Golpeaba paredes cuando se enfurecía. Sus propios colegas pidieron a los superiores que evitaran dejarle armas a su alcance, temiendo una reacción impredecible en medio de un arranque de ira. Finalmente se le abrió un expediente disciplinario y terminó saliendo del escuadrón. Ese era el hombre al que Adriana apoyaba sin reservas, únicamente por ser el esposo de su hermana menor. Para el año 2022, Adriana tenía 42 años y atravesaba un momento de estabilidad. Vivía sola en su propio departamento, ubicado en el barrio La Paz, a unos 49 kilómetros al norte de Bogotá, en el municipio de Zipaquirá. Seguía trabajando en la empresa petrolera y mantenía una posición profesional consolidada. Había logrado comprar el vehículo que siempre quiso, un Mazda 2 negro. Lo más importante para ella era que ya lo había terminado de pagar. Era un símbolo de su esfuerzo personal. Físicamente era una mujer de piel blanca, estatura no muy alta, con textura delgada, cabello largo castaño claro con reflejos dorados. No tenía pareja y no parecía necesitarla para sentirse plena. Amaba el rock y asistía a conciertos en Cundinamarca siempre que podía, acompañada por amigas o por sus hermanas. Leía con pasión, sin importarle la hora. Disfrutaba viajar y ya había conocido varios países. Su siguiente meta era Turquía. Se sentía feliz. Tenía proyectos, tenía estabilidad, tenía una familia que la quería. Nada, en apariencia, anticipaba lo que estaba a punto de ocurrir. La noche del 6 de junio de 2022, Adriana llegó a su residencia conduciendo su vehículo. Vestía un suéter cuello tortuga color café, jeans azules y zapatos deportivos negros. Las cámaras registraron su ingreso al estacionamiento del conjunto residencial Santa Ana alrededor de las 8:45 de la noche. No volvió a ser vista saliendo por sus propios medios.
Al día siguiente, 7 de junio, cerca de las 3 de la tarde, Jonathan Torres llegó al conjunto. Como era visitante frecuente, su presencia no despertó sospechas. Se registró en la entrada principal y Adriana autorizó su ingreso tal como lo hacía habitualmente. Estando en el apartamento, Pilar llamó al celular de Jonathan. En tono de broma, él comentó que Adriana no quería prepararle una taza de café. Pilar escuchó a su hermana responder que él sabía perfectamente dónde estaban las cosas en la cocina y que podía hacerlo él mismo. La conversación terminó entre risas. Fue el último intercambio conocido con Adriana. Esa noche la familia tenía un compromiso importante: el rezo del último novenario tras el fallecimiento de su abuela. Adriana no se presentó. Su ausencia fue inmediata motivo de inquietud. No era propio de ella faltar a un evento familiar significativo sin avisar. Hermanas y primas comenzaron a llamarla insistentemente, pero no respondió. El silencio empezó a volverse inquietante. Al día siguiente, miércoles, la mujer que acudía cada semana a realizar labores de limpieza en el apartamento notó algo inusual. El lugar estaba desordenado. Adriana era organizada, meticulosa. Aquello no encajaba con su forma de vivir. Aún así, la trabajadora cumplió con sus tareas y se retiró. Ante la falta total de comunicación, la familia decidió reportar oficialmente su desaparición. Paralelamente, iniciaron una intensa campaña en redes sociales. Difundieron fotografías, descripción física, números de contacto. Imprimieron carteles y los colocaron en Zipaquirá y municipios cercanos. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso rápidamente. Mientras algunos temían lo peor, la familia se aferraba a la esperanza de que se tratara de una situación temporal. Las autoridades iniciaron la investigación tomando como referencia el último punto que Jonathan mencionó haber compartido con ella. Jonathan declaró que el 7 de junio, Adriana le había entregado su Mazda 2 para que gestionara su venta en un concesionario de autos usados. Afirmó que se habían encontrado en el sector Tres Esquinas, en Chía, y que mientras él se encargaba de la negociación, ella habría regresado a su apartamento utilizando un servicio de transporte por aplicación. La versión sorprendió a la familia. Adriana nunca había mencionado intención de vender el vehículo que acababa de terminar de pagar y que consideraba su auto soñado. Además, solía realizar trámites con concesionarios autorizados, no con establecimientos informales. Las autoridades verificaron su relato. Ninguna empresa de transporte por aplicación tenía registro de un servicio solicitado por Adriana ese día. Tampoco hubo evidencia en cámaras de seguridad que confirmara su presencia en Tres Esquinas. Nadie en la zona recordaba haberla visto. Cada comprobación debilitaba más la versión de Jonathan. A esto se sumó otro elemento. Adriana tenía un seguro de vida por 300 millones de pesos colombianos. Entre las primeras hipótesis surgió la posibilidad de que alguien cercano pudiera tener interés económico en su fallecimiento. Mientras tanto, el 13 de junio, cientos de personas realizaron una vigilia en Cundinamarca pidiendo su pronta aparición y exigiendo justicia. La Fiscalía activó el mecanismo de búsqueda urgente y puso en marcha un plan metodológico desde la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La investigación comenzaba a cerrarse sobre un único nombre. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. En medio del plan de búsqueda, las autoridades localizaron el Mazda 2 negro de Adriana en un concesionario de Cundinamarca. La sorpresa fue inmediata. Jonathan había iniciado una negociación para permutar el vehículo por otro de menor valor y recibir además dinero en efectivo. El propietario del establecimiento confirmó que quien gestionó todo desde el principio fue Jonathan. Aseguró que nunca trató directamente con Adriana. Según le explicó el cuñado, ella no tenía tiempo para encargarse del papeleo y por eso él actuaba en su nombre. El dueño del concesionario exigió un poder que autorizara formalmente la operación. Días después, Jonathan regresó acompañado de una mujer y un niño pequeño, afirmando que eran su esposa Pilar y su hijo.
presentó un documento supuestamente firmado por Adriana. Confiando en la validez del poder, el comerciante aceptó la permuta. El Mazda fue intercambiado por un vehículo rojo de menor valor, más una suma de dinero en efectivo, tal como Jonathan lo había planteado. Sin embargo, surgieron inconsistencias documentales que retrasaron la formalización definitiva del trámite. En medio de esas irregularidades y con las sospechas acumulándose, el 14 de junio Jonathan fue detenido en el barrio San Pablo de Zipaquirá. El operativo fue ejecutado por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, junto con el Gaula y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Las autoridades tomaron precauciones especiales debido a su pasado en fuerzas especiales. Al día siguiente, un juez de garantías le dictó medida de aseguramiento por homicidio agravado y desaparición forzada. Jonathan se declaró inocente. Posteriormente, la familia afirmó que el supuesto poder era falso y que la firma no correspondía a Adriana. Además, Pilar nunca estuvo en el concesionario. Aquella mujer que acompañó a Jonathan no era ella. Con ese detalle se reveló otra verdad. Jonathan mantenía una relación paralela y le era infiel desde hacía tiempo. Mientras avanzaba el proceso judicial, el apartamento de Adriana fue sometido a pruebas de luminol. Los resultados fueron contundentes. Había rastros de sangre que habían sido limpiados en la sala, la cocina y el estudio. El vehículo también presentó activaciones positivas. La escena comenzaba a reconstruirse. Las cámaras del conjunto residencial Santa Ana aportaron imágenes decisivas. El 6 de junio se registró a Adriana ingresando con su auto a las 8:45 de la noche. El 7 de junio, a las 3 de la tarde, Jonathan ingresó al edificio. 3 horas después fue captado en el estacionamiento con un morral negro y herramientas que colocó en el maletero del Mazda. Acto seguido, salió del conjunto conduciendo el vehículo sin dificultad, lo que demostraba que era un visitante habitual. A las 7:03 de la tarde regresó. Vestía ropa diferente. Subió al apartamento y apenas 3 minutos después bajó cargando una bolsa industrial negra de gran tamaño. El peso era evidente. Caminaba con dificultad. Estuvo a punto de dejarla caer. Depositó la bolsa en el maletero y a las 7:20 de la noche abandonó nuevamente el lugar. En paralelo surgió un testigo clave, un cuñado de Jonathan. Relató que días después de la desaparición, él le pidió guardar un maletín y le advirtió que no lo abriera porque contenía un fierro de un amigo. Al abrirlo, encontró documentos de Adriana y 3 cuchillos, uno con una sustancia rojiza adherida. La investigación también reveló una conversación telefónica entre Jonathan y su madre. En ella, la mujer lo reprendía por su actitud y le reprochaba que, siendo el principal involucrado en lo ocurrido con Adriana, debía asumir responsabilidad. A esto se sumó la aparición de una mujer de 40 años que se presentó como su amante. Entregó un teléfono celular con mensajes intercambiados entre Jonathan y un amigo el día de la desaparición, cuyo contenido resultaba incriminador. La negación comenzaba a desmoronarse. El 23 de junio de 2022, la Fiscalía encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la vereda Río Frío, en Zipaquirá. Estaba dentro de 4 bolsas negras. El cadáver fue trasladado a medicina legal. Mediante cotejo de huellas dactilares y otros exámenes forenses, se confirmó que se trataba de Adriana Pinzón. Días después se conocieron los resultados de la autopsia. La causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, presentaba 2 heridas con arma blanca y múltiples golpes distribuidos por el cuerpo. La confirmación devastó a la familia. En medio del dolor, anunciaron que el velorio y la sepultura se realizarían en estricta intimidad, solicitando respeto a su privacidad. La mujer que había construido una vida sólida, que apoyaba a su familia y que tenía planes de seguir viajando por el mundo, había sido violentada por alguien que había cruzado la puerta de su casa con absoluta confianza. Después de negar cualquier responsabilidad y declararse inocente tras su captura, la acumulación de pruebas terminó por acorralar a Jonathan. En la primera semana de julio, a través de su abogado,
anunció que aceptaría su culpabilidad en la desaparición y el homicidio de Adriana. La admisión no fue espontánea ni desinteresada. Se trató de un preacuerdo con la Fiscalía que evitaba un juicio público extenso y lo sustituía por un procedimiento abreviado. La ventaja para él era clara: una reducción significativa de la pena. El 5 de julio se firmó formalmente el preacuerdo. Jonathan aceptó los cargos de homicidio agravado y desaparición forzada. La condena pactada fue de 28 años de prisión, lo que representaba aproximadamente un 40% menos de lo que podría haber enfrentado en un juicio ordinario. Además, se estableció el pago de una multa equivalente a 799 salarios mínimos, cercana a los 800 millones de pesos colombianos, alrededor de $188.000 al cambio de ese momento. Durante la audiencia virtual de firma del acuerdo, que se extendió por 4 horas, se expusieron detalles del crimen y se escuchó la declaración del propio Jonathan. Inicialmente circularon versiones que apuntaban a un posible móvil económico, relacionado con los ahorros de Adriana o con su seguro de vida. Sin embargo, en su intervención, él aseguró que no actuó por dinero, sino por un asunto personal y un ataque de ira que se le salió de control. Dijo haberse sentido presionado y reconoció haber cometido el homicidio. Yo ya estaba saliendo con otra persona y me vi presionado porque no sabía cómo separarme de mi señora esposa. Ella era la única persona a la cual yo le contaba todas las cosas. En el cual yo me desahogué y le conté que tenía otro romance con otra persona. En el cual, pues, obviamente, ella como hermana de Pilar, pues, obviamente entró rabia, entramos en discusiones fuertes, en el cual, pues, tanto yo como ella somos, pues, personas de genio, en el cual nos enojamos, pues, entramos en discusión y, pues, realmente yo me salté, cometí el acto del homicidio. La familia no vio con buenos ojos el preacuerdo. Desde el primer momento manifestaron su inconformidad con la reducción de la pena. Sandra Pinzón, convertida en vocera pública de la familia, expresó que la explicación ofrecida por Jonathan carecía de sentido. No podía aceptar que un supuesto mal genio justificara un ataque de tal nivel de violencia. Señaló que él aprovechó su condición física y la indefensión de Adriana para agredirla con ensañamiento. También cuestionaron la supuesta muestra de arrepentimiento. Para ellos, la confesión no respondía a un acto genuino de conciencia, sino a una estrategia jurídica para reducir la condena. Consideraban que el daño causado era irreparable y que 28 años no eran proporcionales a la gravedad del crimen. El 30 de agosto de 2022 se ratificó el preacuerdo. Un juez de Cundinamarca confirmó la condena de 28 años de prisión, el pago de la multa cercana a 800 millones de pesos y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 18 años. La familia volvió a manifestar que la pena era insuficiente. Advirtieron que, con los beneficios procesales contemplados en la legislación colombiana, Jonathan podría eventualmente reducir de manera considerable el tiempo efectivo en prisión. Sandra expresó que en apenas 20 días pasaron de convivir con alguien a quien consideraban parte de la familia, a descubrir que ese mismo hombre había destruido todo. No solo les arrebató a Adriana, sino que dejó devastada a Pilar y fracturó el hogar donde crecía el hijo de ambos. Jonathan no solo acabó con la vida de Adriana, traicionó la confianza de una familia que lo recibió en su casa, lo sentó a su mesa y lo trató como a un hijo. Se benefició de la generosidad de quien lo ayudó económicamente una y otra vez, mientras ocultaba mentiras, infidelidades y un pasado que jamás reveló. Entró al apartamento de su cuñada con la naturalidad de siempre, sabiendo que nadie sospecharía de él, y utilizó esa cercanía como ventaja. No fue un extraño que irrumpió por la fuerza. Fue alguien que conocía las rutinas, los afectos y las debilidades de quienes confiaban en él. Esa es la forma más cruda de traición. Y cuando las pruebas, cámaras, rastros de sangre, testigos, documentos falsos, llamadas y mensajes, ya lo señalaban sin margen de duda, optó por aceptar su culpa para obtener un beneficio judicial. La reducción de la pena no nació del arrepentimiento,
sino de una estrategia procesal que le evitó un juicio público y le aseguró una condena menor. Mientras la familia enfrentaba una pérdida irreversible, el responsable consiguió rebajar su castigo en un sistema que premia la confesión incluso cuando la evidencia ya lo había condenado. Para los Pinzón, la justicia quedó corta frente al daño que dejó. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.